Para el gobierno del presidente Santos, la prevención de la violencia contra la mujer es una prioridad. Y esto lo hemos venido demostrando durante estos años de gobierno, ya que hemos logrado unos avances significativos. Prueba de ello es que estamos hoy acá en esta rueda de prensa, 3 señores ministros, 2 directores y una alta consejería, mostrando una vez más la importancia que merece este tema para el gobierno del presidente Santos. Hace un año exactamente estábamos acá presentando los 4 decretos que reglamentan la Ley 1257 del 2008, la Ley de no violencia contra la mujer. Hoy le podemos decir al país que estamos cumpliendo, que estamos trabajando articuladamente, con constancia, con eficiencia en el cumplimiento de estos decretos. Además, hemos fortalecido institucionalmente los ministerios. Hemos creado grupos de trabajo específicos que trabajen e impulsen el tema de género en cada entidad. Lo importante de esto es que todos los proyectos, políticas y programas del Gobierno Nacional beneficiarán por igual tanto a hombres como a mujeres. Pero para el presidente Santos, avanzar no es suficiente y por eso estamos hoy acá presentando estos 2 decretos de suma importancia para las mujeres del país. El objetivo principal de estos decretos es brindarle todas las garantías, protección y atención a las mujeres víctimas de violencia. Por lo general, les decimos a las mujeres que denuncien, pero muchas de ellas sienten mucho miedo a la hora de denunciar y de abandonar al agresor. Primero, porque dependen económicamente del agresor o porque muchas veces su vida corre peligro y también su vida e integridad corre peligro y están amenazadas por parte del agresor. Hoy el presidente Santos le está cumpliendo a las mujeres, les está diciendo que denuncien, que pueden abandonar al agresor, ya que tienen todas las garantías y protección por parte del Gobierno Nacional, que va a ser mucho más fácil conseguir un empleo y que podrán ser retiradas del lugar donde su vida corre en peligro. Hoy estamos presentando estos 2 decretos. El primero reglamenta la exención tributaria para que los empresarios vinculen mujeres víctimas de violencia y segundo, estamos reglamentando las medidas de atención de salud, de transporte, de alimentación y hospedaje para todas esas mujeres que su vida corre peligro. A continuación, los señores ministros y directores mostrarán las responsabilidades que tienen en cada uno de los decretos. A continuación, descripción de procedencia de las medidas y forma de aplicación del decreto 2733 a cargo del ministro de Trabajo, el doctor Rafael Pardo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La responsabilidad del Ministerio de Trabajo en este decreto corresponde a la generación de estímulos para que la mujer que es víctima de violencia pueda tener un trabajo estable y un trabajo formal. Entonces los estímulos están determinados en el artículo 23 de la Ley 1257, que consisten en que un empleador puede descontar el 200% de lo que paga a una mujer víctima de violencia de sus impuestos, o sea, el 200%, o sea, el doble de lo que le paga en salarios y prestaciones, puede descontarlo de los impuestos durante ese año. Se trata básicamente de violencia comprobada y comprobada por 2 mecanismos, o por sentencia judicial condenatoria en casos de violencia intrafamiliar o en casos en que haya una medida de protección o de atención en favor de la mujer. Por lo tanto, de lo que se trata es que las mujeres víctimas de violencia puedan tener oportunidades de trabajo y que los empleadores tengan ese estímulo que significa que pueden restar de los impuestos el doble de los salarios y prestaciones que pagan a una mujer víctima de violencia y de violencia comprobada.
Ahí queremos también decir que violencia comprobada quiere decir sentencias condenatorias, no solamente por violencia intrafamiliar, ya que uno de los grandes avances de la Ley 1257 es ir más allá de la violencia intrafamiliar. Entonces está sentencia condenatoria por violencia sexual, acoso sexual y lesiones personales. Y una también muy importante que es sentencias que demuestren detrimento patrimonial contra la mujer por parte de su cónyuge. Muchas gracias al doctor Pardo. A continuación, el seguimiento de empresas beneficiarias de la deducción del decreto 2733 por parte del director de la DIAN, doctor Juan Ricardo Ortega. Pues el compromiso de la DIAN nuevamente es garantizar que este beneficio sea solamente utilizado en honor de aquellas personas que, siendo víctimas, están teniendo esta forma de apoyo y de resarcir esa situación por parte del Estado. Si el control no es muy exigente, el riesgo es que se vuelva un mecanismo de evasión de impuestos, porque como muy bien lo dijo el ministro, acá se está dando un subsidio implícito en el salario de estas personas por el impacto que tiene de un 25% de menor impuesto sobre el valor total de ese salario. Entonces existe casi que un subsidio implícito de un 25% en la remuneración de estas mujeres, y la generación de los mecanismos de información donde se conozcan exactamente quiénes son las beneficiarias y generar en las declaraciones de renta para el año 2014 pues los renglones correspondientes para que se identifiquen puntualmente los gastos generados con este fin. Así podemos garantizar que no se presenten abusos que puedan menoscabar la credibilidad de un instrumento que se considera importante para apoyar víctimas en esta sociedad. A continuación, responsabilidades del sector justicia en el cumplimiento del decreto 2734 a cargo de la ministra de Justicia, doctora Ruth Estela Correa. Buenos días a todas y a todos. El sector justicia, conforme al decreto 2734, tiene una responsabilidad fundamentalmente en relación con acceso a la justicia y a las primeras medidas que se adoptan frente a la mujer víctima de la violencia. Esta norma establece los criterios, definiciones que deben tener en cuenta los comisarios de familia a la hora de otorgar los beneficios de alimentación y de transporte que requiera la mujer que ha sido víctima de violencia. Cabe señalar que el comisario de familia se constituye en una pieza clave dentro del engranaje, no solamente a la hora de ordenar las medidas de protección, sino también a la hora de garantizar el acceso a la justicia, porque en torno a ese comisario de familia giran todas las medidas a adoptar. Ante él puede acudir la mujer que ha sido víctima de violencia con el fin de que, si todavía no ha sido atendida médicamente, la envía a la EPS a la que se encuentra afiliada en caso de que lo esté, y si no, la envíe a la red pública de salud. Asimismo, ese comisario valora la necesidad de ordenar que la EPS a la que esté afiliada pues le suministre los servicios de alojamiento y transporte, pero igualmente debe comunicarse con las autoridades de policía a fin de que evalúen el riesgo en que se encuentra la mujer para determinar si es necesario o no que se le den medidas de protección y seguridad. Es decir, son muchas las funciones que ese comisario de familia cumple, y una de las más importantes frente a garantía de acceso a la justicia en este caso está constituida por la declaración inicial que el comisario de familia le recibe a la mujer que ha sido víctima de la violencia. Esa declaración luego se constituye en una pieza clave y fundamental dentro del proceso que se inicie contra la persona que ha dado lugar a la situación, contra la persona que ha fungido como agresor. En los municipios donde no exista comisario de familia, se puede acudir al juez civil municipal, y en caso de que no se encuentre un juez civil municipal, entonces el competente será el juez promiscuo de familia. Cabe señalar que en este momento en cada municipio del país hay un juez, y en muchos municipios del país tenemos comisarios de familia. Ya existen más de 1000 comisarios de familia, de tal manera que la mujer tiene garantizado que existe una autoridad competente para adelantar las primeras diligencias
que garanticen su protección, que garanticen estas medidas de alojamiento y transporte y que garanticen el acceso a la justicia. El Ministerio de Justicia no solamente va a establecer los lineamientos en estos temas, sino que se va a encargar de socializarlos con los comisarios de familia a través de unas jornadas que se empiezan en el mes de mayo. A continuación, las responsabilidades del sector salud en el cumplimiento del decreto 2733 a cargo del ministro de Salud y de la Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Resumo de manera breve cuáles son las responsabilidades del sector salud. Recuerden que lo que hace el decreto 2734 es fijar los criterios, condiciones y procedimientos para el otorgamiento de lo que se llama la medida de atención. Y ahí yo creo que cabe la pena distinguir dos momentos para entender el papel del sector salud. Un momento son los procedimientos para el otorgamiento de esta medida de atención, donde hay dos filtros, por decirlo de alguna manera, esenciales. Primero, el que hacen las IPS o los médicos, que tienen que hacer un examen físico y mental diciendo que la medida de atención es pertinente. Y después, el que hace la policía, o también pueden jugar un papel en este caso, si no es, o es la policía en el fondo, que nos van a explicar aquí, que evalúa la situación de riesgo y dice que entonces la medida de atención es pertinente. Entonces tenemos esos dos filtros, uno que es un concepto médico y otro que es un concepto sobre la situación de riesgo. Uno lo hace el hospital, un médico en el hospital, el otro lo hace la policía. Después, cuando se otorga la medida de atención y la mujer la ha aceptado porque tiene que ser voluntaria, viene un papel importante, dijéramos, en las entidades territoriales, y es donde se van a otorgar estas condiciones de habitación, alojamiento y transporte por 6 meses que pueden ser prorrogables. Allí yo creo que juega un papel fundamental el Ministerio de Salud en dos dimensiones. Uno, el Ministerio de Salud está poniendo la plata, está transfiriendo 11.000 millones de pesos a las secretarías de salud territoriales, que es la que tienen que coordinar todo que tienen que coordinar que efectivamente se presten los servicios de las medidas de atención. Y el segundo es coordinar con las EPS, que es las que tienen que cumplir el papel de prestar los servicios. Vuelvo y repito, los servicios de alojamiento, transporte y alimentación a la mujer víctima de la violencia y a sus hijos. Los recursos que se han destinado en la subcuenta de promoción y prevención del FOSIGA y que se transferirán prontamente a las Secretarías de Salud suman aproximadamente 11.000 millones de pesos. Para darles una idea general, a Bogotá de esta distribución le corresponden 470 millones de pesos aproximadamente. Entonces, para entender el procedimiento hay dos conceptos iniciales, uno lo da la IPS, el hospital, el otro lo da la policía, uno examina la situación física y mental, otro la situación de riesgo. Si la medida de atención es pertinente, entonces con la coordinación de las EPS y con estos recursos que van a las secretarías, en el fondo lo que hace la EPS es recobrarle esos recursos a las secretarías de salud, de manera similar como funcionan, por ejemplo, el tema de los recobros. En este caso no se recobran al FOSIGA, sino a las secretarías de salud. Lo que quisiera decir para terminar es que aquí Cristina comienza un tema también de aprendizaje intersectorial, institucional y social. O sea, ya el tema de los pasos institucionales están establecidos, los recursos se van a transferir recientemente, pero yo creo que para que esto funcione efectivamente necesitamos un acompañamiento de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres. Los recursos están estimados con base, dijéramos, en algunas necesidades teóricas, pero solo el tiempo nos dirá si los recursos son suficientes o si tendremos que disponer de recursos adicionales. Tal vez solo queda decir que en aquellos lugares donde no hay centros de atención habilitados o los que existen están ocupados, se contempla un subsidio que equivale a un salario mínimo para las mujeres víctimas afiliadas al régimen subsidiado, y para las mujeres víctimas afiliadas al régimen contributivo el subsidio es equivalente a la contribución. Así resumo rápidamente un poco las responsabilidades de nuestro sector. A continuación, responsabilidades de la Policía Nacional a cargo del general Jorge Enrique Rodríguez Peralta
Director de la Dirección de Protección y Servicios Especializados de la Policía Nacional. Muy buenos días. En cuanto corresponde a la Policía Nacional, además de su misionalidad y la atención inicial a la situación que se llegue a presentar, pues tenemos responsabilidades inicialmente en todo lo que tiene que ver a los apoyos a las medidas de atención cuando se presente un caso de esta naturaleza. Posteriormente, el decreto enuncia las responsabilidades de acuerdo con las decisiones de los comisarios de familia en lo que tiene que ver con la valoración del riesgo, como lo explicaba el señor ministro de Salud, y posteriormente ya las responsabilidades en las medidas de protección de acuerdo con la decisión tanto del comisario de familia o de las autoridades judiciales de acuerdo con esa valoración inicial del riesgo. Además de esto, pues la policía se encuentra desarrollando en este momento, de acuerdo con el Plan Corazón Verde, la estrategia número 4 que corresponde a la protección de las poblaciones vulnerables, que en su línea número 3 corresponde a la protección a la mujer, que articula básicamente las responsabilidades de todas las direcciones, tanto en el tema de protección como ya en la actuación cuando se presentan los diferentes casos. Yo antes de que pasemos a las preguntas, me gustaría comentarles que esta semana ha sido muy difícil para las mujeres. Hemos tenido unos casos que todavía yo creo que nos duelen a todos los colombianos, y lo importante es decir que el gobierno no solamente rechaza, porque muchos de los ministros y yo salimos a rechazar estos casos, a pedir celeridad y prontitud en las investigaciones y penas ejemplares para los agresores, ya que la impunidad es una forma de violencia contra la mujer, pero hoy el gobierno está mostrando que no solamente rechazamos, sino que actuamos, y que el gobierno del presidente Santos le cumple a las mujeres y que estamos tomando todas las acciones para proteger, atender y sobre todo que las mujeres se sientan protegidas por el gobierno nacional. A continuación damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. ¿Quién desea iniciar? Si es tan amable. Buenos días, Francia Sepúlveda del noticiero CMI. Quisiera saber si ya existe de cierta manera un censo o un universo de esas mujeres, si el gobierno tiene establecido algún número inicial de mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia, para iniciar como con todas estas responsabilidades de todos. Nosotros no tenemos, como lo dijo el ministro, no tenemos una cifra exacta de cómo podemos evaluar y cuántas mujeres van a utilizar los medios o a cuántas mujeres se les va a otorgar las medidas de atención. Como lo dijo el ministro, tenemos unas cifras generales de violencia contra la mujer, pero en el camino vamos a ver cuántas mujeres realmente requieren el servicio, y por eso la aclaración del ministro tan importante, que en este momento se otorgaron 11.000 millones de pesos, pero si se requiere más, obviamente se girará lo que se requiera. Lo importante es que todas las mujeres que requieran de esta medida sean atendidas independientemente del número de los casos previstos. Para completar, precisamente no conocer la magnitud del problema es parte del problema, y por esa razón el decreto 2734 estableció la existencia de un sistema de información. Cada vez que se otorgue una medida por parte de un comisario de familia, de un juez civil municipal o de un juez promiscuo municipal, esa medida de atención o esa medida de protección tiene que ser registrado en ese sistema de información, para que prontamente tengamos una estadística veraz y podamos hacer un observatorio que nos lleve a conclusiones claras sobre cómo reforzar o cambiar algunas medidas que se hayan adoptado y poder ser eficaces en la solución del problema. Bueno, yo creo que el punto es muy importante. Las EPS cumplen aquí no una labor de financiamiento,
sea, estos recursos no van a ser pagados con recursos de las EPS, sino con recursos transferidos por el gobierno, por el Ministerio de Salud en particular, a las entidades territoriales. Lo que hacen las EPS es coordinar los servicios que requiere la medida de atención, esto es los servicios de habitación, alojamiento y transporte, y después las EPS podrán recobrar esos recursos a las secretarías de salud, recursos que fueron transferidos inicialmente por el ministerio. Entonces, esto no va a ahondar esa situación financiera difícil de las EPS, yo creo que es importante hacer claridad al respecto. Ahí es importante aclarar que no todas las mujeres van a tener medidas, mejor dicho, no a todas las mujeres se les va a otorgar las medidas de atención y esto es importante también aclararlo a la opinión pública. Nosotros tenemos cifras, por ejemplo, 51.092 casos de violencia intrafamiliar se presentaron en el año 2011 y en violencia sexual se presentaron aproximadamente 22.000 casos. No todos estos casos pues se les va a otorgar medida de atención, por eso es tan difícil decir, como no ha empezado a operar la medida, es muy difícil dar una cifra exacta de cuántas personas utilizarán esta medida. Pero vuelvo y repito, lo importante es que los recursos están garantizados y que el número de mujeres que requieran la atención va a estar cubierto por el Gobierno Nacional. Eduardo Hooker, Canal El Tiempo. Doctora Cristina, de alguna manera pareciera que se cruza con los programas de atención que tiene la unidad de atención a las víctimas. ¿Cómo van a diferenciar estos casos? Porque allí también hay atención para violencia de género, violencia producto del conflicto, en fin, parece que se estuvieran cruzando. No, la unidad de víctimas, su objetivo son las mujeres víctimas, pues es la población en general víctima del conflicto armado. Acá estamos hablando solo de mujeres víctimas por razón de ser mujeres, violencia de género. Entonces es diferente tanto lo que trata la unidad de víctimas como lo que estamos tratando en el día de hoy. Buenos días. Quisiera saber por cuánto tiempo va a cobijar esas medidas a las mujeres. ¿Hay un tiempo establecido y después se renuevan esas medidas de protección o cómo va a ser ese proceso? Las medidas de atención, como mencioné de pronto rápidamente, son otorgadas inicialmente por 6 meses y pueden ser renovadas por otros 6 meses. O sea, sería 1 año como máximo en total, tal como está contemplado hoy en día en el decreto. Y el beneficio tributario sería por 3 años de la vinculación, mientras que la vinculación pues sea formal, paguen todas las seguridades fiscales y todos los beneficios a los cuales tienen derecho y sea directa, no puede ser a través de outsourcing o empresas de empleo temporal, tiene que ser una vinculación directa y tendrían derecho a 3 años del beneficio para subsidiar esa vinculación laboral. Buenos días. ¿Qué características deben tener las empresas y cómo evitar que nosotros, que somos un país de vivos en muchos casos, muchas personas se quieran hacer pasar, en el caso mujeres, como víctimas de violencia y que también las empresas puedan de pronto hacer esguinces a las normas? Sí, precisamente de eso estábamos hablando. Tiene que ser una sentencia judicial o una medida de protección. La mujer pues tiene que aportar esa información porque se trata de ella. Y lo que estábamos hablando con la ministra y con el director de la DIAN es que le vamos a pedir al Consejo Superior de la Judicatura que haga una relación de las sentencias por violencia contra la mujer para poder verificar, para que la DIAN pueda verificar la veracidad de los casos individuales, que haya una base de datos que puede hacer el Consejo Superior de la Judicatura sobre la base de sentencias judiciales. Buenos días. ¿Cómo garantizar que una vez esas medidas de protección y digamos la parte tributaria se venza, cómo garantizar que el respeto hacia la mujer se va a cumplir después de esos 6 meses, después de esos 3 años, con estas medidas? Estas medidas no son preventivas, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Gobierno Nacional? Trabajando no solamente en atención y protección, sino también educación. Entonces, estamos trabajando en la primera infancia, acá el tema de derechos humanos es fundamental, promoción de derechos humanos desde la primera infancia y uno de los grandes retos del Ministerio de Educación es fortalecer las competencias ciudadanas, formar mejores ciudadanos
ciudadanos para el país. Entonces, así es que vamos a prevenir, además de las campañas de comunicación que ustedes han visto, los comerciales que tenemos. Este año tenemos un gran reto porque vamos a lanzar una gran estrategia de comunicación, no solamente en comerciales, sino no medios tradicionales, sino también medios no tradicionales, porque lo importante es romper los patrones culturales que todavía justifican la violencia contra la mujer en el país.